12:05 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, y vamos a hablar. Pues muy buenos días. Las 12:05 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, y vamos a hablar un poquito de economía hoy, de macro. Vamos a tener hoy dos entrevistas que creo que os pueden aportar mucho. En este caso tenemos hoy a Javier Alfayate, gestor profesional de GPM. Buenos días. Muy buenas, Sergio. Y luego tendremos a una compañera de la casa que nos va a hablar del tema inmobiliario, que es Araceli Martín Navarro, y nos contará cosas interesantes de este mercado, cuál es su situación, cuáles son los proyectos que tiene Araceli, y al final pues aprenderemos todos un poquito del sector inmobiliario, que bueno, siempre es interesante tener una visión de un profesional con una dilatada carrera y ver, pues oye, qué nos puede interesar más, en qué invertir, si directamente compramos nosotros una casa, un fondo, un ETF, etcétera. Vamos a ponernos un poquito en situación. Rusia ha sido clara en sus peticiones a Ucrania. Quiere que Ucrania reconozca que Crimea les pertenece y que luego el Donetsk y la otra ciudad pues son, vamos a decir, estados independientes. Veremos si al final Ucrania acepta eso, porque si dijéramos que acepta eso, pues a lo mejor lo tendríamos más fácil y el camino sería más fácil para ver terminar la guerra, pero el problema es que a cambio también está pidiendo que no pueda entrar en la OTAN. Y luego la otra noticia es que hoy vamos a volver a pagar la luz más cara de nuestra historia y yo siento decir que hoy no va a ser el día más caro que paguemos la luz. Tenemos que ver que todo esto que está sucediendo va a encarecer aún mucho más en las próximas semanas el gas, el petróleo, y veremos cifras más altas. Pues nada, vamos a empezar hoy la primera entrevista y si quieres, Javier, como gestionas un fondo, hoy si quieres la pregunta para la gente que, bueno, pues que a lo mejor no te conozca, que esté buscando por internet, si quieres cuéntanos un poquito cuál es la rentabilidad que tienes a día de hoy en el fondo, porque es importante en relación, porque tendrás con un referente con el cual te bates para ver cómo vas tú, y si quieres también nos puedes contar qué aportaciones son las mínimas que se puede hacer al fondo y qué tipo de comisiones. Si quieres. Sí. Esa. Bueno, a ver, en primer lugar, bueno, siempre nos vamos a comparar con la categoría, ¿no? Digamos, en la industria esta de fondos de inversión, siempre es la categoría y el índice de referencia, ¿no? Entonces, ahora mismo, y además no todo es rentabilidad, también hay que compararlo con el riesgo, ¿no?, que generas o al que te expones, ¿no?, para obtener esa rentabilidad, ¿no? Entonces, ahora mismo, para que te hagas una idea, actualmente es el fondo que gestionamos, GPM Gestión Global, tiene 5 estrellas Morningstar, es decir, que lo está haciendo mejor que el índice, que la categoría, sobre todo. Pero bueno, ¿qué hacemos a 5 años y a 3 años? Pues actualmente una rentabilidad en torno a 7 puntos, 7,5, descontando comisiones y, bueno, todo tenido en cuenta, 7-8% anual. Bien, con un riesgo, eso sí, que insisto, es muy importante, que eso poca gente lo mira, pero también es importante, con un riesgo similar, ¿no? También en torno a 7-8 puntos, que eso, para el que sepa un poquito, el ratio de Sharpe, que relaciona esos dos parámetros, pues bueno, nos sale cercano a 1, que es un valor muy bueno, ¿no? Entonces, y eso, claro, ¿cómo se consigue? Pues es difícil tener... Trabajando mucho y estando ahí todo el día. Claro, estando todo el día. Bueno, todo el día sí, pero tampoco sobreoperando, pues la gente se piensa que cuanto más... Sí, es lo que te dice. Es decir, estar todo el día pendiente de lo que ocurre, pero eso no quiere decir que estés continuamente haciendo operaciones. Claro. Entonces, bueno, básicamente es seguir un método de inversión que esté contrastado, en fin,
en la primera entrevista, ¿no?, que tuve contigo ya hablábamos, ¿no?, del método cuando, bueno, de ser cuando, de siempre todo lo que puedas, todas las estrategias que sigas que estén cuantificadas correctamente, que sepas pues hasta dónde puede llegar, eso, con qué riesgo puedes jugar, ¿no?, o aportar a tu partícipe. Y bueno, cuando me has preguntado aportaciones mínimas, en principio no hay un mínimo de inversión. Es decir, puedes aportar 1 euro, puedes aportar 1.000.000 de euros, lo que tú quieras. Bueno, eso es importante porque eso te amplía a mucha gente que pueda acceder. Entiendo que, hombre, con 1 euro no, pero a lo mejor con 100 euros aportaciones. ¿Se pueden hacer aportaciones mensuales? Sí, perfectamente. Pues como un plan de pensiones, por así decirlo, también podría ser. Pero no, siempre, yo siempre aconsejo que, a ver, cuando eso, ¿no?, vienen clientes o se informan, siempre hay que valorar, ¿no?, qué perfil tenemos, ¿vale? Siempre, porque hay perfiles, bueno, pues más conservadores y que tienen que entender que la inversión pues conlleva un riesgo. Esto no existen los milagros aquí. Esto del 20% mensual y todas estas cosas que se ven por ahí, los anuncios que se ven con este tipo de cosas o de inversiones, pues no son verdad, porque es decir, a un 20% mensual en cuestión de 5 años tendrías unos cuantos miles de millones. Sí, ¿vale? vamos a decir que vemos cosas por internet desde hace muchos años donde gente que dice una cuenta de 1.000 o de 2.000, 3.000 la han doblado, la han triplicado en un mes. Claro, si tú extrapolas eso a todos los meses, dices, a día de hoy, en 5 o 10 años tendrías más dinero que Amancio Ortega, si sigues a este ritmo. Y tenemos que entender que no que tú no seas uno de los mejores gestores, pero digamos, los que son de la historia, un Warren Buffett, un Peter Lynch, han conseguido un 20 anual, etcétera. Sí, bien es verdad que muchos años, pero no un mensual. No. Que a lo mejor los institucionales, los que están en la mesa de day trading, puedan sacar ciertas rentabilidades así, pero estamos hablando de institucionales que al final ellos muchas veces son los que mueven el mercado. Claro. Con lo cual podemos decir, mejor dicho, que juegan un poco con las cartas. Sí, digamos que las conocen, ¿no? Digamos que tienen cierta información, no vamos a decir información privilegiada, pero bueno, tienen cierta información simplemente por dónde están y por el número de operaciones que introducen. Bueno, es un poco la pescadilla también que se muerde la cola, ¿no? Es decir, sus propias operaciones también crean tendencia, ¿no?, en el mercado y se aprovechan de ello. Bueno, esto es así, es como está montado. Sí. ¿Dónde se puede contratar el fondo? ¿Solamente en GPM o hay en otras entidades? Sí, se puede contratar en GPM, se puede contratar en Inversis también, la plataforma, bueno, de fondos que tienen ellos. Se puede contratar en Mafre, en Andbank, en MyInvestor. Bueno, tampoco es un universo muy amplio, pero bueno, es... bueno, pero ya has dado unos cuantos que son interesantes. Es lo que tiene, ¿no? Cuando somos un fondito pequeño, pues bueno, 12 millones ya, bajo gestión, pues bueno, cuesta al principio, cuesta remontar, ¿no?, y salir ahí adelante, ¿no? Sí, bueno, pero aún así tener ya todas esas plataformas en las cuales uno puede acceder, vale, no son los bancos, pero son otras plataformas que a día de hoy son conocidas y que te permiten también seguir generando aportaciones que si no solo tuvieras una única fuente, digamos, un único sitio donde tenerlo. La situación, ¿cómo la ves? Es decir, la pregunta del millón. Como profesional que estás, pues eso, que tienes que seguir los mercados, etcétera. Bien, es verdad que, como dices, hablamos el otro día un poco de tu metodología de inversión. Tu forma de inversión quizás permite encontrar empresas que... Esto ya me vas a decir tú si estoy metiendo la pata o no. Es decir, que a lo mejor no son seguidas por los institucionales y que te permiten a través de tu metodología encontrar empresas que sí, que son grandes, pero que a lo mejor hoy, por las tendencias, ya sabemos, hay que irse a fosos defensivos, etcétera, no las están siguiendo y que bajo tu metodología eres capaz de detectarlas y te permiten obtener rentabilidad. Sí. Bueno, a ver, claro, en eso se basa, ¿no? Los sistemas, las estrategias es intentar buscar esos patrones que están ahí escondidos y aprovecharlos, ¿no? Yo realmente lo que son, a ver, las empresas al final
puedes aproximarte a ellas conociendo todas sus cifras, todos sus ratios, tal, con lo cual te puedes tirar ahí muchísimas horas. Yo creo que no terminarías en un día simplemente con el IBEX 35, ¿no? Pues imagínate si te vas afuera, ¿no? Entonces, sí, a un SP. Claro, entonces yo creo que no, quizás esa aproximación está muy bien para a lo mejor un sector en concreto, bueno, o porque tu empresa se dedica al acero, entonces yo tengo que conocer todas las empresas del acero de Europa, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Pero claro, cuando yo, por ejemplo, soy un gestor de un fondo global, yo no me puedo parar en países concretos o sectores concretos, yo tengo que conocerlo todo. Pero, claro, no aproximarme bajo una perspectiva, ¿no? de las cifras, pues no, yo lo hago a través de los gráficos, que al final de un vistazo hay mucha información en un gráfico. Por mucho que a veces se piensa, ¿no? que el análisis técnico es un poco echar las cartas del tarot. Sí. Bueno, hay gente que lo hace de esa manera, que parece que son las cartas del tarot, pero no. Un gráfico te aporta mucha información y puedes ver el rastro, las huellas de, de aquel que realmente pues sabe o está en esa empresa, ¿no? Con sus compras puedes llegar a determinar, ¿no? si realmente también un valor es interesante, simplemente siguiendo eso, ¿no? Aunque te he preguntado lo de cómo ver la situación, dentro de eso, si quieres me contestas, porque sí. Con tu metodología, cuando tú vas a comprar empresas, ¿hay algún país que, digamos, lo tengas descartado? Es decir, cuando tú lo vas a hacer, ¿hay algún país que descartes? Sí. Ahora porque hay riesgos, pero con independencia de que no haya riesgos, no sé, por ejemplo, China la tengo descartada por el tema de la regulación, aunque salga buenas empresas, o también puede venir asociado de que a lo mejor comprar esas acciones no te merece la pena porque las comisiones son muy altas. Bueno, yo no soy partidario de eliminar el universo de acciones de un país simplemente porque, porque hay riesgos regulatorios, porque no me gusta, porque no lo desconozco, por decir, quitarte de un plumazo, ¿no? Todas esas posibilidades, yo no soy partidario de ello, ¿vale? Ahora bien, sí que decir, bueno, si existen ese tipo de riesgos, ¿qué hacemos? Pues vamos a invertir menos cantidad, ¿no? Es decir, hacemos un huequito en la cartera global, por así decirlo. Oye, que China tiene ese tipo de riesgos, pues en vez de reservar un 2% del capital o lo que sea, pues oye, pues no, voy a reservar un poquito menos, la mitad. Bueno, yo es así como lo hago. Pero en principio no descarto nada. Y ahora, por ejemplo, con el conflicto que tenemos, ¿no? Pues hay que ser muy cauto, muy precavido. Cuando me has preguntado cómo lo veo, pues como cualquier persona, es decir, con preocupación, por supuesto, bien, pero hay que seguir aplicando las estrategias, porque muchas veces me han dicho, bueno, pero ¿esas estrategias están preparadas para una guerra? ¿Están preparadas para una pandemia? ¿Están preparadas para...? Bueno, esos son eventos ciertamente imposibles de predecir, ¿no? Cisnes negros. Claro, son cisnes negros como se llaman, eso es. Entonces, lo único que puedes hacer es, que te pille, digamos, así, con menor exposición, que eso, los sistemas van variando esa exposición y yo no sé ya si es un poco, son adivinos o no, pero es cierto que antes del comienzo de la pandemia y todo esto, los sistemas ya empezaron a tomar posiciones, por así decirlo, defensivas, y en esto de la guerra también ya empezaban a tomar ciertas posiciones defensivas. Lo que pasa es que a medida que se ha ido desarrollando, porque claro, nadie esperaba de un día para otro, pues todo esto, ¿no? que hemos tenido. Pues a medida que se va desarrollando los sistemas o el sistema, digamos que se va poniendo cada vez, ¿no? como más alejado, más barreras, más defensas, ¿no? que es como estamos ahora actualmente, es decir, con una exposición bajita, esperando a ver qué pasa, porque esto, como se prolongue, pues lógicamente los que van a ganar van a ser aquellos que hayan estado fuera o hayan adoptado ciertas posiciones de cobertura, ¿no? O aquellos, y tú me dices lo contrario, que a lo mejor ahora estén en liquidez y puedan esperar muchas más caídas para empezar a recomprar. Claro, la liquidez es otra estrategia más, sí. Porque recordemos la anterior caída, la del COVID, cuánta gente empezó a sacar dinero, que cayó que un 30 o un 40% desde el 2008, y toda la gente que se haya enganchado en ese último trayecto. El problema, a diferencia yo creo del 2008, es que toda esta subida desde el 2020 a día de hoy es desproporcionada con el otro, a diferencia de otros procesos, otros ciclos. Claro, es lo que tiene el dinero fácil, ¿no? Por así decirlo.
que gracias a los bancos centrales. Claro, entonces, ¿y eso cómo podemos preverlo? Es que no son decisiones que se toman, bien, y entonces tú tienes que adaptarte, ¿no? Es decir, si ahora, bueno, antes, ¿no? En ese 2020, por verano, ¿no? Que ya se veía que, bueno, ya parecía que salíamos, ¿no? Nos dejaban ya salir de casa incluso. Bueno, si tú ves que el Banco Central es muy agresivo, efectivamente, aunque las noticias sean muy negativas, al final lo que le importa al mercado es el dinero y la disponibilidad de dinero. Y en ese momento, pues la verdad es que lo único que rentaba era la bolsa, la renta variable. Claro, nos hacemos esta pregunta a día de hoy y es verdad que de momento lo más rentable sigue siendo la renta variable, porque la renta fija, aunque ya están empezando a subir digamos, las rentabilidades, todavía no es atractiva. Ese es el gran problema, ¿no? Que se va a encontrar el mercado cuando esos tipos empiecen a subir, que ya veremos, ¿no? Porque esto del conflicto lo ha retrasado. Claro. O sea, es que nos vamos encontrando cisnes cada 2 por 3. Exacto. Claro, cuando tienes una estrategia ya en la mente, ya te la cambian, ¿no? Bueno, nosotros nos adaptamos. Al final, un gestor tiene que ser alguien que se adapta rápidamente, ¿no? Intentar no tener sesgos. No, esto tiene que subir porque sí. No hay que tener sesgos, hay que adaptarse a todo. Lo único que eso, hay que intentar tener claro, es decir, los diferentes escenarios y que una posición en liquidez puede ser una gran victoria, porque si esto sigue bajando, claro, el gran vencedor o digamos el que va a poder realmente aprovechar esas oportunidades va a ser precisamente el que se quedó en liquidez, ¿no? O bueno, digo liquidez como también podría decir, pues por ejemplo el oro, que es un activo que ahora, pues bueno, pues está subiendo bastante, como puedo decir el dólar, que también activo refugio por excelencia. Lo que pasa es que es raro, ¿no? Que el oro suba y el dólar suban a la vez, es extraño. Bien, pero bueno, también son tiempos extraños y eso es lo que toca. Sí, porque el oro, digamos que este último rally desde Navidades, un poco antes de Navidades, hasta principios yo creo que de enero, se estaba agotando ese rally. ¿Por qué? Porque venía lo que tú has dicho, esa posible subida de tipos, que bueno, la vamos a tener. La vamos a tener. Lo único que ya no será de esos 50 puntos, será los 25, pero al final el oro puede que se revalorice. Pero en esa circunstancia, mira, te quería preguntar, porque no sé si a día de hoy ha vuelto a abrir la bolsa de Rusia, pero ha estado cerrada este lunes y creo que 2 días de la semana pasada. No sé si todavía continúa. Claro, una de las mayores mineras del mundo, una de las compañías está en Rusia. Y claro, la pregunta es atractivo a los precios que está cayendo ciertas compañías rusas? ¿Sería interesante comprar? Porque ya alguien lo va diciendo por ahí. Porque, claro, ya sabemos que no todas las empresas rusas son buenas, pero hay algunas que sí que son potentes, ¿no? Como esta de oro, que es la segunda o la tercera del mundo. Y dices, ya, pero ¿y si meto ahí el dinero por muy bajo que esté y me vuelven a cerrar la bolsa? Es decir, lo que tenemos que entender, yo creo que sería, en este caso, aunque sea en oro, el riesgo es alto. Claro. A ver, esto es complicado, ¿no? Porque realmente lo que decía, ¿no? Es decir, claro, como Rusia está ahora que vete a saber qué hace, a ver si paga a sus deudas con los tenedores extranjeros, todo esto, ¿no? Claro, si no lo hace, pues claro, ¿qué valor tiene eso? Cero, ¿no? Es decir, porque si no puedes entrar ni salir, no puedes comprar ni vender, eso no te sirve para nada, ¿no? Y tu dinero tampoco tiene la consideración. Claro. Entonces, pero también digo que precisamente en esos momentos es cuando surgen las grandes oportunidades, ¿vale? Como con el COVID, pues fue un poco igual. Es decir, pasamos de, pues eso, con caídas del 35-40%, de nos vamos a la porra, ¿ya? O sea, no hay salida, ¿no? De esto, pues ahí hubo grandísimas oportunidades en muchos sectores porque se vendía todo, daba igual. Entonces, bueno, yo creo que con esto de Rusia pues pasará un poco igual. Es decir, ahora lo vemos como algo, no quiero tener nada, es que eso pues puede valer cero, es que no me interesa, pero si los mercados vuelven a la normalidad,
que claro, pues ya veremos, al final todo depende de la resolución, ¿no? De este conflicto, pues evidentemente que todo eso que ahora está en descuento, pues volverá a subir. Pero bueno, es que esto... Siempre lo que nos vamos jugando. Claro, bueno, así es la inversión. ¿No? Y lo que decías hace un momento, que claro, la renta variable al final es hoy el activo primordial, porque es que en sí no hay otros activos que den una oportunidad, a no ser que te vayas al capital privado, pero ahí eso solo va a estar en manos de los que pueden acceder, hedge funds, etcétera. Sí. De momento la renta fija, como tú has dicho, hasta que los bancos centrales sí, bueno, van a hacer un primer, ya sabemos que el Banco de Inglaterra lo ha empezado a hacer, pero bueno, el que al final mueve el mercado va a ser Estados Unidos y posteriormente Europa. Hasta que no haya ciertas subidas importantes, no vamos a ver cómo el dinero institucional sale y se va a la renta fija. Claro, que eso, bueno, así es como ha pasado durante muchos años, pero claro, cuando ya nos vamos a la política, ¿no? Esta de tipos a 0% o negativo incluso, ¿no? Bueno, eso ya es una cosa que, en fin, no se entiende, ¿no? Pagar porque me guarden el dinero, ¿no? Bueno, no entiendo, pero bueno, claro, hemos visto ese tipo de cosas, es una exageración, ¿no? De estímulos, ¿no? Entonces, bueno, pero claro, ahora vemos la consecuencia, que es pues una inflación disparada, ¿no? Entonces, al regulador o a los bancos centrales tampoco les gusta la inflación. Les gusta mucho el crecimiento, pero la inflación tampoco les gusta, ¿no? Entonces, bueno, es un poco cuando varían un poco esos criterios, ¿no? Y vean que pues que lo que es la economía pues sigue creciendo y todo esto, ahí veremos un cambio de criterio y el dinero volverá a rotar, ¿no? Otra vez y volverán a competir, ¿no? Renta variable frente a renta fija. Y bueno, pues eso será problemático, ¿no? Porque veremos probablemente buenas noticias y las bolsas incluso cayendo, ¿no? Es un poco lo que veíamos con el COVID, pero al revés, malas noticias y las bolsas subían, ¿vale? Está aquello de bad news, good news, ¿no? Sí. Bueno, pues esto, a lo que vamos es un poco a eso. Es decir, hay bancos centrales que ya efectivamente ya han subido los tipos, por ejemplo el de Noruega, sin ir más lejos, pero es el camino. O sea, es decir, el dinero fácil y está muy bien, pero tampoco puedes hacer, entonces no hay incentivo, ¿vale? No hay incentivo para que realmente ese dinero funcione o se ponga a funcionar y cree una economía, digamos, real, ¿no? O sea, que pase de la economía esta del cerito en el ordenador a luego ponerse a trabajar, ¿no? Bueno, pues eso digamos, será un cambio de paradigma, de criterio, que estamos en ello. Sí, ¿no? Lo que dicen también un poco los austriacos, ¿no? Es decir, cuando tú empiezas a expandir todo el dinero, al final lo que empiezas a potenciar son ideas que realmente, si subiera el dinero que realmente tiene que haber, nunca se desarrollarían porque no generan valor. En cambio, mientras que tú vas quitando ese dinero, claro, los que tienen que dar ese dinero para que se desarrollen esas ideas ya son más selectivos. Claro. Con lo cual, ahí se genera valor, se supone que las cadenas dentro de las empresas se van extendiendo, eso permite a su vez contratar más personal, etcétera, etcétera. Pero claro, todo al final lo distorsiona el tema monetario por parte de los bancos centrales. Ya camino de terminar, porque aparte Javier de ser gestor también da formación. Sí. No sé si tienes fecha para alguno de tus cursos o de momento estás terminando con la anterior remesa. Sí, ¿Cómo lo tienes? No, yo espero ya a mediados de abril sí que quiero hacer algún curso pues de estrategias de gestión de carteras y de gestión de coberturas también para mediados de abril. Todavía no tengo fechas en concreto, pero bueno, probablemente sea el segundo o tercer fin de semana de abril y bueno, ya llevo muchos años haciéndolos, impartiendo el curso y bueno, yo creo que está bastante bien, bastante completo y no hago otra cosa más que explicar. La gente se sorprende, ¿no? Porque sale del curso y dice, joder, y ya está, solo aplicas, bueno, ojo, 5 o 6 estrategias, pero es verdad que la gente se lo pone en el ordenador, ¿no? Y dice, ya está, y esto es, pues sí, si es que la gestión o la inversión es lo difícil que queramos que sea,
¿vale? Lo que pasa es que, bueno, hay que hacerlo bien, o sea, hay que hacerlo, no nos podemos dejar llevar por las emociones. Muchas veces es lo que digo, tenemos que ser lo más robóticos posible, ¿vale? Y bueno, y luego, pues, lógicamente podemos empezar mal, una estrategia se puede poner en mercado y empezar mal, pero tenemos que insistir. Al final, como decía Woody Allen, el 90% del éxito consiste en insistir muchas veces. Ojo, con estrategias que sean ganadoras, porque si no, no tenemos nada que hacer. Sí, tú te puedes dar contra la pared, pero también tienes que saber que hay un momento que dices, mira, esta no, me voy a por otra pared porque esta... ya está muy machacada. Y es interesante que la gente entienda que muchas de las estrategias que entiendo que enseñas son las que luego utilizas para ti mismo. Lo que pasa que aquí, no sé si te lo habrán preguntado, dice, ¿estás enseñando lo mismo que haces tú? Y la pregunta que te harán es, ¿y por qué lo haces? Es que bueno, sí, siempre me lo han dicho, ¿no? ¿Y por qué te dedicas a enseñar si tú podrías estar ahí en tu casa forrándote, ¿no? Y esas cosas que se oyen. Bueno, a mí es que me gusta dar clase desde hace muchos años, ¿bien? Y porque yo creo, o sea, quiero que la gente vea que es posible, ¿no? Porque esto lo ven como muy esotérico todo. Y no, es decir, es posible, puedes crear tu método, tu sistema y al final ganar dinero en bolsa. Ya no digo ganar como Warren Buffett, pero es que se puede ganar dinero. Lo que pasa es que, bueno, hay que aplicar un método para luego poder repetirlo. Es que es la cosa, para luego poder repetirlo, si no, pues estás perdido. Como Javier va a venir más veces, a medida que vaya pasando el mes de marzo, cara a ese mes de abril volveremos a hablar sobre el curso. Espero que os haya gustado la entrevista.